Sucede algo histórico, al menos para los mercados financieros, ya que después de 8 años de intentar tener un ETF que tuviera alguna relación con Bitcoin, la semana pasada ya entró en vigor el primer ETF que invierte en futuros de Bitcoin. ¿Qué tal, queridos inversionistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Finanzas con Rafa, donde ya saben, hablamos de finanzas personales e inversiones. La verdad es que este tema es sumamente interesante, como les decía, yo lo considero un hito histórico, pero me encantaría saber qué piensan ustedes, así que los invito a ir a los comentarios a decirme qué opinan de este nuevo ETF. ¿Creen que le va a ir bien? ¿Creen que realmente no tiene futuro? Bueno, pues ya saben que los leo y contesto todos los comentarios. También los invito a que si aún no están suscritos al canal, lo hagan en este momento. Y si tú no sabes exactamente lo que es un ETF, sí te recomendaría que antes de continuar con este video, vieras este video que te voy a dejar por acá, que explica precisamente eso. Si no, continuamos. Y bueno, entonces este video realmente es para hablar específicamente de este nuevo ETF que se llama BITO, o bueno, tiene el ticker BITO, y que básicamente va a estar invirtiendo, como lo decía, en futuros de Bitcoin. Ahora, ahorita te voy a dar muchos detalles sobre el ETF, sobre el fondo, etcétera, pero sí considero que por la naturaleza del ETF que va a invertir en futuros, es muy importante que primero explique exactamente qué es un futuro. Si tú ya lo dominas y ya sabes de qué es, te puedes saltar con la barrita de aquí abajo esta parte y nos vemos en la parte donde ya hablo más a detalle sobre el ETF. Pero bueno, entonces, ¿qué es un futuro? Pues vamos poniéndolo con las palabras más simples. Digo, al final del día es un derivado financiero, pero la palabra derivado luego puede sonar muy compleja. Pero veámoslo como un contrato financiero donde hay dos partes. Y una parte se está comprometiendo a comprar un bien subyacente. El bien subyacente es el activo que va a estar ahí, como en este caso el Bitcoin. Pero puede ser oro, puede ser dólares, puede ser petróleo, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, incluso índices. Entonces, por un lado está la parte que dice yo quiero comprar este bien subyacente, pongamos del ejemplo ahorita del Bitcoin. ¿Sabes qué? Yo quiero comprar Bitcoin en tal fecha a tal precio. Por otro lado va a estar la contraparte que va a decir lo contrario. ¿Sabes qué? Yo quiero vender Bitcoin a este precio en la misma fecha. Y entonces se hace un contrato. Ahora, los futuros están estandarizados. Esto quiere decir que los contratos ya están de alguna forma pactados en cantidades del bien subyacente, tiempos, o sea, la fecha, y los precios de alguna forma estos son los que sí se van moviendo conforme el mercado. Pero bueno, en esencia es eso, un contrato de dos partes, uno se compromete a comprar, el otro se compromete a vender. ¿Para qué sirven entonces los futuros? Bueno, realmente tienen dos principales usos. El primero es el de cobertura, y el de cobertura para principalmente las empresas. Te voy a poner un ejemplo muy fácil para que me lo entiendas. Supongamos que tú eres una empresa que la mayoría de tus ventas están en pesos, pero tú tienes ciertos proveedores que les pagas en dólares. Y digamos que entonces tú tienes que hacer un pago en 90 días muy fuerte a un proveedor en dólares. ¿Qué sucede? Tú a lo mejor por la inestabilidad que pueda haber en ese entonces, política, económica, lo que tú quieras, no te quieres arriesgar a que el tipo de cambio se te vaya para arriba y que necesites más pesos para comprar la misma cantidad de dólares que tú ya debes. Entonces puedes acudir a generar un contrato, a comprar un contrato futuro del dólar para que tú ya garantices desde un principio qué precio vas a pagar. Y entonces tú ya tengas esa estabilidad financiera, puedas hacer tus costos bien y no dependas de si sube o baja el tipo de cambio. La segunda razón por la que se puede utilizar es simplemente para especular. ¿Por qué? Porque se puede ganar mucho dinero con los futuros si le atinas obviamente al comportamiento que va a dar el bien subyacente. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que pongamos el mismo ejemplo ahorita de Bitcoin. Ahorita Bitcoin, al momento de grabar este video, está por ahí de los $64,000. Supongamos que yo creo que va a seguir subiendo en los próximos 3 meses. Entonces yo establezco, o más bien compro un futuro. Yo estoy largo, esto quiere decir que yo quiero comprar el bien subyacente y digo que lo quiero comprar en, pongamos, $66,000 porque yo creo que va a valer más de eso. Al momento de que vence el contrato, yo voy a tener que comprar bitcoins en $66,000.
Si el precio del Bitcoin está más alto, supongamos que está en $76,000, yo en ese momento agarro los Bitcoins que acabo de comprar en $66,000 y voy y los vendo en 76,000. Y entonces generé ahí mi ganancia. Por el lado contrario, también podría estar la pérdida en que si el Bitcoin cae a $50,000 y yo tengo que comprarlos porque yo ya estoy comprometido en $66,000, bueno, pues entonces ahí yo perdería porque podría haberlos ido a comprar a 50,000, pero los estoy teniendo que pagar con un sobreprecio. Y ahí quien ganaría sería la postura corta, que es la contraria. Quien dijo, no, yo creo que el precio va a caer, por eso yo estoy decidiendo vender Bitcoins. Y entonces esta persona puede ir a comprarlos al mercado en 50,000 para vendérmelos a mí en 66,000. Eso, en palabras muy simples, es como funcionan los futuros. De cualquier manera, si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto lo platicamos. Bueno, entonces ahora sí pasemos a hablar específicamente de este nuevo ETF que, como les digo, desde mi punto de vista está haciendo historia. Es importante decir que la fecha en la que empezó a cotizar fue el 19 de octubre del 2021 y que lo ofrece la empresa ProShares, que tiene otros ETFs en gestión. Ahora, ahí te van algunos aspectos muy importantes a considerar si tú estás pensando invertir en este ETF. Primer aspecto muy importante, no estás invirtiendo directamente en Bitcoin. El ETF en sí no va a tener una cartera que tenga Bitcoins. Como te decía, va a tener contratos de futuros de Bitcoin, que es algo muy distinto, porque como te menciono, realmente estás haciendo un contrato para comprar en el futuro una cantidad de cierto bien, pero no estás teniendo el bien en sí al momento de invertir. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estos contratos venzan? Lo que nos indica el prospecto de este fondo de inversión es que ellos van a tratar, de comprar contratos con la menor duración posible, o sea, los más cortos posibles, y dos, que antes del vencimiento, o sea, antes de que llegue esa fecha donde yo tendría que ir a comprar o vender mis Bitcoins, ellos van a vender el contrato en el mercado secundario. Ahora, esto puede tener algunos riesgos que ahorita los vamos a hablar un poco más adelante. Otro aspecto muy importante a considerar es que el precio de los futuros de Bitcoin y el precio al momento, o como se le diría spot de Bitcoin, puede ser muy distinto y generalmente no es el mismo. Esto es importante entenderlo porque no estaría bien que se fueran con la finta creyendo que van a estar invirtiendo en el Bitcoin o en el rendimiento que va a dar Bitcoin tal cual sin tener que tener ustedes una wallet. Vas por ahí, pero no va a ser exactamente el mismo precio. Por lo tanto, los rendimientos históricamente han demostrado que no van a la par. Los futuros de Bitcoin como tal empezaron a cotizar en el 2017 en la bolsa de Chicago, que está especializada en contratos derivados. Entonces, podemos ver al menos de 4 años de históricos que el precio de Bitcoin y el precio de los futuros de Bitcoin, aunque pueden obviamente tener una gran correlación, no están completamente ligados y puede haber muchas diferencias en ciertos periodos. Como cualquier ETF o fondo de inversión, este tiene una comisión por gestión que en este caso es de 0.95%, lo cual para ser un ETF puede llegar a ser una comisión elevada, aunque pues al ser el único ETF ahorita en su tipo, al momento de grabar este video, porque se espera que próximamente vengan unos 3 ETFs más que tengan algo que ver con Bitcoin, bueno, pues ahorita es la única opción que tenemos y no me parece tan mal si realmente lo que tú quieres es obtener esta exposición, aunque ahorita ya te diré yo qué pienso personalmente de esto. Ahora pasemos a uno de los temas más importantes, que son los riesgos. Aquí no quiero entrar muy a detalle en el riesgo implícito que está en el activo subyacente, que en este caso es Bitcoin, porque evidentemente, bueno, pues si tú quisieras invertir en esto, tendrías que ya tener muy en cuenta todos los riesgos que puede implicar invertir en Bitcoin. Principalmente es el tema de la volatilidad. Pero más bien hay que enfocarnos en los riesgos que implica el hecho de que invirtamos a través de este instrumento que es el ETF. Y el principal riesgo que yo destaco y que también viene mencionado en el prospecto de inversión es el de la liquidez. Ahora entendamos que el riesgo de liquidez a nivel financiero simplemente se entiende por el que no tenga la capacidad de hacer líquida una inversión, de hacer líquido un bien. Ahora,
En este caso en particular hay dos principales riesgos de liquidez. El primero es que al ser un mercado, el de los futuros de Bitcoin, todavía no tan desarrollado, cuando llega un jugador como este ETF que puede recibir mucha inversión por parte de los inversionistas como tú y como yo, y entonces de repente tener que comprar muchos contratos, pudiera no encontrar la contraparte. Es decir, como te mencionaba, en un contrato de futuro siempre tiene que haber un comprador y un vendedor, la posición larga y la posición corta. Si no hay suficientes, podría entonces el ETF no tener esa liquidez para invertir en el mercado o en el objetivo que es el del fondo, teniendo que invertir quizás en activos como bonos del tesoro, que obviamente pues no es que lo vayan a dar más riesgo a tu dinero en sí, pero también no va a estar el fondo invirtiendo con la estrategia que debería de. El segundo riesgo de liquidez es al momento de tener que vender los contratos. ¿Esto qué quiere decir? Como te decía, el fondo no piensa quedarse estos contratos a su vencimiento para entonces hacer efectivo la compra del Bitcoin, sino que más bien se van a deshacer de ellos en el mercado secundario antes de que venzan estos contratos. Lo mismo, al ser un jugador tan grande en el mercado, un mercado todavía no tan desarrollado, podríamos ver que al momento de que ellos deciden vender y necesitan deshacerse de ciertas posiciones, no hay suficientes compradores y por lo tanto sería una inversión poco líquida, lo cual podría generar pérdidas importantes para el fondo. Otro de los riesgos que están más implícitos en la estrategia del fondo de inversión y no tanto en Bitcoin per se, es el tema del precio al que van a tener que vender esos futuros. Al final del día, como ellos están obligados a vender porque no se los pueden quedar al vencimiento, porque es parte de la estrategia, que ellos no van a liquidar esos contratos, los tienen que vender al precio de mercado. Y hay una situación que ellos incluso advierten en su prospecto y que dicen que ha sido muy común en los últimos años, en la cual el precio al que ellos venden el futuro que está por liquidar es menor al precio que ellos tienen que pagar por comprar un contrato similar o igual, pero que tenga un mayor plazo de vencimiento. Entonces ahí, bueno, pues la simple matemática no da mucho. O sea, tú estás vendiendo por decir algo en 100 y tienes que comprar en 110, pues no está haciendo mucho sentido. Obviamente, ese contrato quizás ya te generó una utilidad durante su vida porque fue subiendo el precio y aunque tengas que pagar un precio mayor, sí te generó cierta utilidad. Lo que advierte el prospecto de inversión y que hace mucho sentido es que esto simplemente puede mermar el rendimiento que dé el fondo, sobre todo comparándolo contra el precio spot de Bitcoin. Y bueno, a ver, entonces Rafa, ¿conviene, no conviene invertir en este fondo de inversión? La verdad es que como en muchas cosas en la vida y en las finanzas, la respuesta es depende. Lo primero que sí me gustaría aclarar es que este video y mi opinión personal no representan una recomendación de comprar o de no comprar. Es simplemente una opinión que yo estoy generando y que a mí, en lo personal, es mi forma de verlo. Ahora, ¿qué creo yo? Esto puede ser muy interesante para el mundo de las criptomonedas en el largo plazo y creo que es buenísimo que estemos viendo esta inclusión de un fondo que invierte en futuros de Bitcoin. Personalmente yo no invertiría. ¿Por qué? Porque realmente prefiero tener la exposición directa al precio spot de Bitcoin holdeando criptomonedas, que es lo que yo hago. Yo no me considero un experto en cripto, yo no me considero una persona que tenga mucho apetito de riesgo en criptomonedas. Tengo un porcentaje pequeño de mi portafolio, lo veo como algo especulativo, pero que puede darme un rendimiento muy atractivo como lo ha hecho al menos hasta ahorita. Pero mi estrategia es holdear y con un rebalanceo constante para ir tomando utilidades o comprando en momentos de precios bajos. Ahora, ¿qué digo? ¿Yo invertiría en esto? Definitivamente no. Ahora, a una persona que no quiere tener una cuenta con un exchange, que quiere eliminar todo el riesgo que puede haber de tener cuenta con una plataforma que no está regulada, que puedes sufrir un hackeo, que puedes perder tus criptomonedas, entonces ahí sí creo que puede ser interesante si lo que buscas es exposición a este mundo cripto, en particular Bitcoin, sin tener que asumir esos riesgos que estarían de cajón haciéndolo por la vía, digamos, tradicional hasta ahorita de invertir en criptomonedas. De hecho, en Estados Unidos una estadística muy interesante a principios de año salió, es que el 13% de los americanos invertían en criptomonedas, pero 2/3 partes de los adultos americanos son crypto curious. Esto quiere decir que
realmente están como muy interesados en el tema de criptomonedas, aunque aún no han invertido. Esto puede ser un factor determinante para que empiecen a invertir en esta industria, y solo esto lo único que generaría es muchísimo más crecimiento a largo plazo. Por otro lado, algo que simplemente me gustaría hacer si yo quisiera estar como interesado en invertir en este fondo, sería esperarme a ver el rendimiento que da, a ver cómo funciona esta estrategia. Porque pues al final del día ellos no pueden ahorita tener un histórico de cómo habría funcionado la estrategia porque no la han hecho. Entonces yo me esperaría al menos un año a ver cómo va funcionando. Y entonces si el rendimiento que dan pues es atractivo comparado contra a lo mejor tener que tú las criptomonedas y los riesgos que eso puede implicar, pues entonces podría ser una buena opción a largo plazo. Pero yo ahorita me mantendría muy al margen. También por otro lado, recuerden, digo, el tema de los riesgos que implica invertir en criptomonedas como tal. No es un video para hablar de eso, pero simplemente recordar que son activos muy volátiles. La volatilidad no es mala. La volatilidad es la que te puede dar muchas ganancias al alza, pero también muchas pérdidas a la baja. Simplemente ser muy conscientes de esto. Y bueno, al final la verdad es que la opinión de ustedes también es súper importante. Me encantaría que fueran a los comentarios a decirme qué piensan del video, qué piensan de este nuevo ETF y si les gustó el video. Denle like, suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo video.